El portal de las historias. Existen historias que sacuden los cimientos de lo que creemos posible. Historias donde la ciencia tropieza con lo sobrenatural, donde la justicia humana se enfrenta a lo invisible, y donde el sufrimiento de una persona se convierte en el centro de un debate mundial. En 2005, una película llamada El exorcismo de Emily Rose impactó a millones de personas. Pero lo que muchos no sabían es que la historia era real y que su protagonista tenía otro nombre: Anneliese Michel. Esta es la historia de una joven que enfrentó una oscuridad que nadie pudo explicar. Una historia que aún hoy sigue generando preguntas y cuya verdad puede ser más aterradora que la ficción. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibelfing, una pequeña localidad rural de Baviera Occidental, Alemania. Creció en una familia católica devota, con una madre profundamente religiosa que soñaba con que alguna de sus hijas se volviera monja. Anneliese era una niña amable, estudiosa y muy creyente. Rezaba el rosario todos los días, iba a misa incluso entre semana y se confesaba con frecuencia. Muchos que la conocieron la describieron como una joven dulce, pero también sensible y a veces introvertida. Todo cambió en 1968. Cuando tenía apenas 16 años, sufrió su primera gran convulsión. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, un tipo de epilepsia asociado con alteraciones en la percepción, alucinaciones auditivas o visuales y estados de trance. La medicación parecía no surtir efecto, y poco a poco comenzaron a manifestarse nuevos síntomas: depresión, aislamiento y una tristeza profunda que no tenía explicación aparente. Los episodios se volvieron más frecuentes. Anneliese comenzó a decir que oía voces, que la insultaban, que le decían que iba a arder en el infierno. Veía sombras, figuras y rostros deformes que aparecían en su habitación o incluso en la escuela y desaparecían en un parpadeo. Comenzó a experimentar un rechazo físico hacia objetos religiosos. No podía entrar a la capilla. No soportaba ver un crucifijo. El agua bendita le provocaba arcadas y sentía una presión insoportable en el pecho cada vez que alguien rezaba cerca de ella. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda médica. Se la trató con medicamentos como Dilantin y Aolept, pero los síntomas espirituales no desaparecieron, sino que se intensificaron. En 1973, después de años de tratamientos sin éxito, Anneliese y su familia comenzaron a considerar la posibilidad de una posesión demoníaca. Visitaron varios sacerdotes, y uno de ellos, Ernst Alt, afirmó que había algo en ella que no era humano. Anneliese comenzaba a hablar con voces distintas, una grave, otra burlona, otra chillona, y otras en lo que parecía ser latín griego y hasta hebreo, lenguas que nunca había aprendido ni escuchado. Su cuerpo se deformaba, sus ojos cambiaban, gritaba por horas sin descanso y repetía frases obscenas, diciendo que era Lucifer, que venía por su alma, que ella era una maldita. Según los testimonios, decía estar poseída por múltiples entidades: Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler, y un sacerdote condenado por excomulgar a otros. Sus padres aseguraban que su fuerza física era descomunal. Podía levantar a 3 personas de una sola vez, y se golpeaba con tal intensidad que se rompía los huesos sin inmutarse. En septiembre de 1975, después de múltiples solicitudes, el obispo Joseph Stangl autorizó un exorcismo formal, usando el ritual tradicional del siglo XVII, el Rituale Romanum. Designó a 2 sacerdotes, Arnold Renz y Ernst Alt. Durante 10 meses se realizaron 67 sesiones, con duración de hasta 4 horas cada una. Los sacerdotes decidieron grabar el proceso en más de 40 cintas de audio. En ellas se escuchan gritos desgarradores, ladridos, risas grotescas y conversaciones entre las supuestas entidades. Anneliese se arrastraba por el suelo, se arrodillaba hasta romperse las rótulas, comía insectos, lambía su propia orina
y afirmaba que estaba ofreciendo su dolor por los pecados de los demás. Decía que la Virgen María se le había aparecido y que había aceptado el sufrimiento voluntariamente, que su misión era resistir para evitar la condena de otros. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió en su casa. Pesaba solo 30 kilos y su cuerpo mostraba signos de extrema desnutrición. Las fotografías tras su muerte son escalofriantes. El caso generó un escándalo mediático en toda Alemania y pronto en Europa entera. Los padres y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. El juicio se celebró en 1978. Duró varios días y fue seguido con atención por miles de personas. La defensa argumentó que se trataba de un caso real de posesión, que la medicina había fracasado y que lo que mató a Anneliese no fue la negligencia, sino una entidad demoníaca, los peritos médicos. En cambio, afirmaron que padecía una forma severa de psicosis religiosa y que su epilepsia no fue tratada adecuadamente. Los sacerdotes fueron condenados a 6 meses de prisión, con pena suspendida, y 3 años de libertad condicional. El juicio dejó al descubierto una profunda fractura entre el mundo científico y las creencias espirituales. Después de su muerte, la tumba de Anneliese Michel se convirtió en un lugar de peregrinación. Muchos jóvenes comenzaron a visitarla, dejando velas, flores y oraciones. Algunos creen que su espíritu aún protege a los que sufren. Otros aseguran que han sentido su presencia, que su historia no terminó con su muerte. En 1999, su tumba fue exhumada, a pedido de una familia que aseguraba haber tenido visiones. Los restos estaban intactos, pero las autoridades alemanas nunca dieron una explicación clara. La película El exorcismo, de Emily Rose, basada libremente en su historia, avivó el debate global sobre la posesión, el papel de la religión y los límites del tratamiento médico. Anneliese Michel, Emily Rose, una joven devota, un cuerpo frágil, una voluntad inquebrantable. Su historia no tiene una sola verdad. Para algunos fue víctima de la enfermedad, para otros, una mártir espiritual, y para muchos, una advertencia sobre el poder de lo que no comprendemos. Ella murió entre plegarias y gritos, pero su voz sigue resonando, allí donde la fe y el miedo se entrelazan.